amigos y amigas de La Respuesta. He tenido que reírme porque ha sido muy copioso el comentario que ha generado mi barba. Yo expliqué en la pasada que se trató más bien de una especie de referéndum que hicieron los nietos, todos con barbas, y yo, anciano, afeitadito. Me pedían que no, que ya eso debía de ponerme mi barba, que me vería mejor, y así lo hice. Pero a medida que fue entrando la familia adulta, los tíos, hubo discrepancia. Entonces dije, vamos a dejar el referéndum a ver cómo se sigue desarrollando. Pero voy en la respuesta, debo de ir en una forma definida, porque no quiero aparecer sin la barba, la barba preparada, que mis queridos y respetables seguidores de La Respuesta se preocupen pensando que es que hay enfermedades por medio, abandono, esas cosas. No. La barba tiene su explicación y ha sido hasta agradable. Con los muchachos hacen chistes y los viejos y ellos más o menos deliberan a quién me parezco, no me parezco. Bueno, todo lo parecido que se han imaginado. Ustedes pueden imaginárselo también. Pero bien, la noticia que acaparó la atención del mundo, habemos papa. Ayer fue un día emocionante en el mediodía y nosotros los católicos estuvimos muy atentos al desarrollo de ese evento. Yo fui tan lejos que comí, hice que me sirvieran mi comida en una pequeña mesa viendo la televisión para no perderme ningún detalle de cómo iba a salir el asunto del humo, que por cierto me llamó la atención una vecilla que vino y se sentó en la chimenea por donde sale el humo blanco. Y el humo blanco salió ayer, hoy yo grabo viernes, el jueves al mediodía. La vecilla se espantó y quiso subir un poco más y se fue. Entonces yo digo, esas son las cosas que uno tiene que pensarlas tranquilamente. Yo recuerdo que cuando el atentado que estuvo a punto de producir la muerte del presidente Trump siendo candidato, la televisión del mundo vio aquel evento terrible. Y yo también estaba atento. Y la bandera norteamericana hizo un viento. Ya había pasado el momento crítico, la sangre y la forma vigorosa en que contestaba el candidato. Y al doblarse en el aire, se dobló en cruz. Yo siempre le dije a mi familia, esas son las cosas que nosotros, los cristianos católicos, nunca debemos dejar de ver, sin llegar al plano supersticioso, adivinatorio, espiritista, no. Signos. Ayer al mediodía, antes de salir la luz blanca, una vecilla muy bonita se asentó en la luz blanca. A mí me agradó verla. Bien, el Papa León XIV
ocupa el cargo importantísimo de guía del pueblo católico del mundo, dejado por Francisco en razón de su muerte, el Papa Francisco. Y naturalmente uno se quedó ayer atento quién es el Papa, porque había muchas discusiones. Yo tenía, y no lo niego, una especie de ilusión de que fuera el africano Robert Sahara. Recuerden ustedes que yo traje una obra de él, una entrevista extensa con un intelectual francés. Se nos hace tarde y anochece. Fue un alumno avanzado y muy fiel a Benedicto XVI. Y uno leyendo eso se da cuenta que ese podría ser un papa importante por la preparación teológica, pero cada quien tenía su preferencia. Uno prefería el de Filipinas porque era para Asia, otro italiano, otro el patriarca de Jerusalén. Bueno, era natural que se produjeran las expectativas. Pero lo de ayer fue realmente emocionante. Salió electo Robert Francis Prevost, cardenal. Nació en Chicago. Tiene 69 años. Es norteamericano, por supuesto, por nacimiento. Pero sirvió décadas en Perú como obispo. Creo que en un lugar apartado y lejano de Lima. No sé cómo le llaman, no sé si en los Andes, un lugar apartado. Y después dan la relación de su formación. Yo me busqué tratando de averiguar, bueno, el Papa, nuestro Santo Padre, están tratando su genealogía, déjame ver. Oriundo de una familia católica profunda. Y una cosa que me llamó la atención, su padre, el nombre es Saquiel Martínez, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Yo como que no lo asociaba. Su madre era en Chicago el alma de su parroquia y de una devoción que describen como infinita. Se formó mucho, es un erudito, un sabio, culto, doctor en matemática. Bueno, pero faltaba la cuestión por saber más de los orígenes. Y a nosotros los dominicanos, ya en la noche teníamos la sorpresa, agradable sorpresa, por cierto, que en unos documentos manejados en New Orleans en el siglo XIX, donde vivían los abuelos, en ocasión de la muerte del abuelo aparecía una documentación muy fehaciente en registros de New Orleans. Su madre, la abuela, era hija de ese hombre, Martínez. Mildred Martínez.
nació en Santo Domingo. Seguido comenzaron las redes y la gente a especular que el abuelo materno del padre nació en Santo Domingo. Ah, pero es dominicano, por nacimiento, porque él es norteamericano por nacimiento, pero como sirvió tanto en Perú y parece que su trabajo fue muy intenso, no sé las circunstancias en que se nacionalizó como peruano. Tiene dos nacionalidades, norteamericana y peruana. Y para los dominicanos surge ahora el honor de sus ascendientes, su abuelo materno, el padre de doña Mildred Martínez, su madre, nació en Santo Domingo. A mí me trajo un recuerdo, y hago un paréntesis. En una oportunidad, un sacerdote muy culto, ya murió, me hizo una explicación interesante, entre ellas que en los archivos de la catedral nuestra hay una información de que un tío de Simón Bolívar está enterrado aquí, en la República Dominicana. Sirvió aquí en la Real Audiencia, venían de España, eran españoles. Y dije, caramba, pero Santo Domingo era entonces el centro de todo cuanto surgía como poder, como aventura, como hazaña hacia Sudamérica, Centroamérica y México. Aquí estaba la Real Audiencia, la catedral, las construcciones coloniales, el palacio del poder, que aún se conservan. Digo, caramba, esto es interesante. Y después me decía un amigo venezolano, ingeniero muy interesante, hablando una vez que vinimos, tenía un avión jet privado y dimos una vuelta por República Dominicana y pasó por la península de Samaná y vino muy impresionado. Y me decía, mira, ustedes tienen que ser cuidadosos con esa zona colonial. Estoy maravillado. Un estudioso. Qué bueno. Porque tú ves las islas del Caribe, muy bien, playas largas, claras, etcétera, pero no hay una que pueda exhibir eso. Ese es el ancestro de ustedes. Digo, bueno, de aquí salieron todos. Salieron para Perú, Pizarro. Cortés para México y a Florida. Es decir, la idea que ayer yo sentí una sensación más agradable aún que la que sentí entonces. El Santo Padre tiene entre sus ascendientes a un dominicano de nacimiento. Viva Dios. Ahora bien, qué interesante fue seguir viendo cosas. El Santo Padre estuvo entre nosotros. Fue a La Vega en el año 2004, porque él es de la orden agustiniana, de San Agustín, y vino a unos trabajos porque tenía tiempo en La Vega trabajando, y aparece con un grupo de
de niños y de personas retratados con una bandera dominicana. Digo, ay Dios, ¿y esto qué es? ¿Qué hace esa bandera ahí? Uno tiene cierta perspicacia. Ahí está el Papa León XIV. En el 11 volvió. Sí, volvió en el 11. A los trabajos porque él pasó a ser desde Perú el jefe, el director de todos los obispos del mundo, en las parroquias del mundo, donde hay credo católico. Él era el jefe, el director de todos los obispos. En definitiva, la experiencia fue muy agradable, y pienso que otros muchos entre nosotros así lo habrán apreciado. Qué bueno. Hay aspectos ahí que no quiero tocar, porque no debo insistir en eso, porque eso es medio político, y le sacaron que él es republicano. Es decir, perteneció, votó, no perteneció, votó republicano 2 veces. Bueno, Juan, me llevan la información, digo, ¿y esto qué es? Mírala ahí. Digo, bueno, entonces va a haber un problema, porque ahorita comienzan a atacarle si votó en el 16, si votó por Trump, que el presidente norteamericano explosionó con esa espontaneidad tan agradable de él. Estados Unidos, los norteamericanos estamos como celebrando el alto honor de que esa fue la expresión que usó, de que el Santo Padre, el Padre León XIV, sea norteamericano, con un conocimiento de América Latina, al parecer único. En definitiva, eso fue llevado a la televisión. Tomamos más o menos 6 horas viendo el evento y buscando papeles para enterarnos. Y yo le dije a mis hijos, miren, 132 cardenales deliberaron 2 días y lo seleccionaron, lo eligieron. Ustedes pueden tener la seguridad que ahí sobran las virtudes y la capacidad. Ese es el indicado. Hermosas las palabras que utilizó cuando apareció en la plaza de San Pedro, ya para mostrarse como el Papa, el de Habemus Papa, preciosas. Y yo pedí a mi auxiliar que me la consiguiera para traerla aquí, porque quería cerrar este comentario leyendo el pensamiento de aquel hombre. Qué bella expresión. Déjenme ver. Déjenme ver. Por Dios. Todos estamos en las manos de Dios. Por lo tanto, sin temor, unidos, mano a mano, seguimos adelante. Somos los discípulos de Cristo.
El mundo necesita su luz. La humanidad lo necesita, como ese mundo necesita su luz. La humanidad lo necesita como ese puente que nos lleva a Dios, Cristo. Hermosísimas palabras, tuvo más, pero esa fue la parte más enfática de su discurso de presentación. En un momento en que hay tantas guerras, en un momento en que está a punto de desarrollarse una guerra plena entre India y Pakistán y todavía no se alcanza la paz en Ucrania y el Medio Oriente todavía sin nada a la vista que asegure la paz. Qué bueno que el Santo Padre tenga esa resiedumbre en las convicciones, porque él podría ser, tal vez, un ente importante en el apaciguamiento de sectores de otros lares, especialmente en América Latina, donde pueden sobrevenir cosas peligrosas, cosas muy peligrosas. Ese es otro aspecto. Ese conocimiento que él tiene ayuda mucho a comprender que él, su papel, lo podría desempeñar con un conocimiento de causa directo, no distante, porque los obispos auxiliares o los cardenales auxiliares le dieran tal o cual información, o los nuncios de su santidad. No. Él se sabe lo que es América Latina. Perú, su patria por nacionalización, que está pasando por momentos difíciles. Y Ecuador, que también le concierne, porque él tiene en la oriundez de él, en el origen de él, en el linaje de él, están como 3 o 4 nacionalidades de sus ascendientes. Un hombre universal. Qué apropiada fue su selección. Esperamos que de la mano de Cristo, ese puente de luz pueda ser provechoso para la humanidad tan asediada, tan agredida, que espera una paz en un enjambre de guerras. Guerras estas que hay algunas que pueden escalar hasta el exterminio atómico. Bien, aquí entre nosotros se produjo un hecho interesante y la respuesta no puede evadirlo ni silenciar sus ideas, sus convicciones sobre ese hecho político. Por una razón, tenemos no meses, no años, desde aquí, propugnando por la unidad nacional, repito, apoyándome especialmente en la gravedad de los momentos, cómo se acentúa la tragedia inmensa de Haití, ya por años abandonado, masacrado por el crimen, los organismos internacionales que lo intervinieron
inválidos, huyendo de sus responsabilidades, no ayudaron en nada a evitar esas cosas, a prever esas cosas. Y nosotros ahí viendo cada vez más cómo se aumenta el peligro de un proceso que hemos denunciado desde aquí, de una conspiración, una conjura peligrosísima de geopolítica mundial, en la cual incluso las superpotencias primeras, Estados Unidos, Canadá y Francia, no dejan de tener responsabilidades. Recuerden ustedes que cuando la MINUSTAH un buen día dijo, nos vamos de aquí después de 13 años, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada a quien entregarle los recursos, se lo cogen, no volveremos más. Las tres cancillerías dijeron a la vez eso. Después como que se dieron cuenta que estaban abandonando aquel pueblo. Es una vergüenza. Eran las tres predominantes, que después vinieron otras dos superpotencias nucleares, China y Rusia, progresivamente haciéndose presente en la región. Incluso Haití mismo, tocado por ellas. Rusia, que prometió ayuda de 4 mil millones de dólares y la construcción de 2 plantas eléctricas inmensas en Cabo Haitiano y Puerto Príncipe. Bueno, y China, que prometió una inversión de 15 mil millones de dólares. En la medida que eso se produjo, el asesinato de un presidente, el desastre que ha sido. Nosotros clamamos siempre por la unidad nuestra, una unidad verdadera, constructiva, no un asunto ahí que todo el mundo se meta, porque hemos tenido un alto grado de traición durante muchos años. Y hay mucha gente que tiene criterios terribles, que la fusión con Haití la ve incluso como algo indispensable. Dominicanos. Entonces, esa unidad, yo siempre dije, en Estados Unidos, los presidentes, cuando hay una gran crisis, por un hecho mundial peligroso, suelen llamar a los expresidentes y tienen su acuerdo privado de consulta. Consulta y conversan, nadie sabe lo que consultaron y la experiencia de los otros que salieron. Esa es una vía provechosa. Y yo la forzaba, yo la proponía, pero decía, en nuestro caso, esa situación debe producirse entre 2 líderes. Uno, el del gobierno, Luis Abinader, que tiene el monopolio constitucional de manejar la política exterior en forma exclusiva. Eso es el predicamento recio de la Constitución. Y Leonel Fernández, que evidentemente es el líder mayor de la oposición, que fue 3 veces presidente de la República, con elecciones por encima del 50%. Tiene experiencia, modernizó mucho el Estado, tiene connotación internacional, relaciones. Incluso yo llegué a proponer en un momento cuando ACNUR nos pegaban y nos insultaban, y el hijo Vargas Llosa aquí andando en un Porsche, y el papá en El País escribiendo que nosotros éramos un apartheid, y aquí el jefe de la sociedad civil de aquí
que después fue embajador en España, acabando con nosotros. La ultraderecha, el apartheid. Que esto era como Sudáfrica antes de que Mandela pudiera encabezar su liberación. Le decíamos, júntense ustedes dos. Y le agregaba algo que parecía tosco y como poco apropiado. Sin moscas. Almuercen sin moscas. Mosca en el sentido de que se pegan políticos en esas reuniones, que son las moscas, que no tienen la experiencia vivencial de esos que están ahí, uno que lo fue 3 veces y uno que ya tiene 2 propiamente. Y entonces se entorpece mucho esto. Había escrito una pregunta criticando la convocatoria que había hecho el presidente Abinader para el 14 de mayo. Y dije, no es así. Porque el expresidente Mejía fijó su posición y la ha fijado siempre. Dejen a esa gente quieta, no se metan, refiriéndose a las expatriaciones de ilegales haitianos. Son indispensables para la producción agrícola y la construcción. Bueno, con ese criterio, lo que puede es turbar la política exterior que ha emprendido ahora más con 15 iniciativas el presidente Abinader. Porque sería una ruina para este. Y el propio Leonel Fernández, ahora, con motivo de la invitación, en su forma y manera culta y equilibrada, bueno, sería bueno que se convocara, no en el Palacio Nacional, y además al Consejo Económico y Social, 100 personas más. No, por Dios, presidente. Yo estaba incómodo, y así lo escribí en la pregunta. Incómodo con el presidente Abinader e incómodo con el presidente Fernández. Pero, he dicho otras veces, aquí ocurren las cosas, los hechos, con una fluidez enorme. Usted escribe una cosa en la noche y al día siguiente tiene que borrarla, porque aparece otro hecho que destruye lo que usted puede escribir. Y así sucesivamente. Y efectivamente, en ocasión de celebrarse un importante evento en la UAS, un evento como la protección del derecho mundial, un acto importante que al parecer ha logrado una aceptación muy agradable, muy aceptable, muy plausible, válida. Ya tenía escrita la pregunta en la que yo proponía cosas graves que están ocurriendo, explicadas, deben ser explicadas en forma simple. Oigan el título. Utilizando un método que propuse. Las publicaciones más cruciales que han hecho diarios importantes de actitudes o de iniciativas del gobierno norteamericano en relación al terrorismo, los carteles de droga, la seguridad nacional. Entonces, esa pregunta la compuse por ahí. Me vi precisado de montar la postdata que tenía.
que era una postdata dura y de reproche, porque entonces el gobierno se apresuró a desmentir lo que había aparecido. Que ese encuentro el 14 de mayo era para producir una regulación de los ilegales. Eso trajo en las redes un huracán que yo me pongo a veces a verla y confieso que es el pueblo que está manifestándose, no son una extravagancia. Esos sentimientos a veces son muy duros y excesivos, pero es el tipo de protesta que está incubándose. Tuve que hacer otra postdata. Va a salir el miércoles. En medio de esto, salió un encuentro político inesperado. Había venido el rey Felipe VI al cierre del evento del Congreso por la Protección Internacional del Derecho y la Justicia, que por cierto a nuestra oficina de 124 años fue invitada y usó primero al Pelegrín, nieto del fundador, que lleva su nombre, pero quedó relevándolo el Pelegrín Enrique, bisnieto del fundador. Y la idea es que nos interesó tener el material y saber cómo se produjo todo. En la prensa dice y trae fotografías que son interesantísimas. La primera, los abrazos. Parece que el moderador, creo que español, al ver que Leonel Fernández había asistido a esa sesión última, estaba sentado en los bleachers, abajo, atrás, convocó a Leonel Fernández, expresidente de la República, para que se adelantara para presentarle las personalidades y los que estaban ahí, incluyendo al rey de España. Y que entendía que lo ideal era que Leonel Fernández y Luis Abinader se dieran un abrazo, porque ellos eran fundamentales para organizar el futuro de la República y las nuevas generaciones, asegurarle un Estado viable, fortalecido. Pues bien, señores, se produjo eso. Leonel, como siempre, muy ponderado, avanzó y Luis Abinader se adelantó. Se abrazaron, las risas eran serias, decentes, no eran de esas peligrosas, ¿no? Que encubren otros sentimientos, otras segundas intenciones, no, afectivas. Y vino otro gesto que en este país siempre ha tenido significación política importante. Las dos manos en alto. El presidente de la República, Luis Abinader, y Leonel Fernández. Ya ellos habían coincidido cuando se lanzaron, Leonel Fernández en primer lugar y Luis Abinader después, pero en las mismas condiciones y proporciones, a encabezar al pueblo en la calle, con aquel intento terrible que hubo de modificar la Constitución para adecuar a un candidato que estaba prohibido, pero si se modificaba y se preparó el proyecto, se sabe todo que el proyecto fue una realidad, que fue contenido por las manifestaciones populares, que fueron vibrantes. Las dos cabezas
el hoy presidente y el expresidente. Y además, una llamada de reprimenda y de advertencia de Estados Unidos, la famosa llamada de Pompeo, que era secretario de Estado en la primera administración de Donald Trump. Óigame, 3,000 guardias, tanques de guerra, ametralladoras, servicios de inteligencia en el techo, fue un desastre. El pueblo respondió. Yo recuerdo a un amigo muy querido, ya desaparecido, que lo evoco siempre con tanta emoción y cariño, Johnny Ventura, aquella gloria de la música popular nuestra, del canto. Se vio incluso envuelto en un incidente delicado, encabezaba a los grupos. De manera que al producirse ese hecho, yo dije, bueno, aquí es posible que se esté abriendo un nuevo capítulo que va a necesitar mucha paciencia, mucha serenidad para analizarlo. Claro, si le caen en el enjambre de abejas de piedra de la política, no vale la pena, porque son dime y direte, y es un insulto y un contrainsulto. Pero los sectores que puedan pensar y razonar serenamente, ese hecho tienen que verlo con lupa especial, porque puede ser muy provechoso para el país. Yo dije cuando ellos comenzaron a invitarse a los desayunos aquellos y comenzaron a reñir en cuanto a quién había hecho más obras. ¿Recuerdan ustedes? Luis hablando de obras en Santiago, Leonel que lo acompañaran por los elevados y los túneles. Bueno, una especie de riña, de confrontación, pero no venenosa. Desde la respuesta yo dije, no vayan por ese camino, júntense para analizar en privado, sin moscas, lo que tendremos que hacer para defender nuestra patria. Incluso llegué a producir antes, hace un año, cuando ACNUR nos pateaba, según dije, y nos llevó a Noruega como reo de pueblo genocida, una cosa horrible. El ACNUR de Naciones Unidas, que Leonel debía de encabezar una comisión con poderes plenipotenciarios para salir por el mundo, gobierno por gobierno, a explicar nuestro caso. En el gobierno de Abinader, designado por Abinader, y que la comisión fuera de 5 y tuviera 1 o 2 exponentes seguros y serios que pudieran participar en ese evento, que no es cualquier cosa. Conocimiento de la historia, respeto público, consideración especial a otras condiciones favorables. Dije, ay Dios, qué cosa esta. Se han perdido ellos con ahora de que quién hizo más obras. Es más, lo voy a invitar, eso fue casi una especie de alusión un tanto, pero entendí que lo podía ayudar a pensar a los dos. Les ofrezco a los dos la Escuela de Formación Política de la Fuerza Nacional Progresista
presidente Ramón Cáceres en el Pozo, en mi estancia María Virgen, para que allí, aislados, en una de sus aulas, discutan. Pero no eso de quién hizo mano. Discutan qué deben de hacer, qué se debe hacer para la tormenta que nos está cayendo encima. Y yo después le pediría, mónteme en un helicóptero y vamos a darle vuelta a las presas. Las represas que Joaquín Balaguer construyó. 11. Y dejó esos ríos atrapados en la montaña para los acueductos, para el regadío, obras vitales de la República. Y nunca hizo alusión jactanciosa a esas obras. Que el pueblo no sabe lo que son, porque los gobiernos no se han interesado en hacerle saber al pueblo que uno de los peligros mayores que tenemos es el agua. Somos una isla y podemos tener trastornos graves de falta de agua. Yo lo llevaría para decirle, copien de ese viejo ya desaparecido. Hizo cosas importantísimas, viviendas, cosas, pero cero alabanza propia. Vamos a trabajar con el peligro de Haití. La política, que se conserve el líder de oposición en su tarea, que discuta de las 15 iniciativas que el presidente Abinader produjo. Yo no voy a andar admitiéndole a usted ser un vagón de cola. Yo le dije a usted lo que conversamos. Eso es otra cosa. ¿Cuáles de esas iniciativas yo la veía plausible y cuáles no? Y usted no quiso discutirla conmigo, o la discutimos y no llegamos a acuerdo. Esa es la ilusión, esa es la esperanza para la normalización de la defensa nacional. Que no se llegue a aberrar, que no se llegue a retorcer con tantas intervenciones desafortunadas de políticos que no tienen rango ni categoría para terciar en esos planos. Esa es la realidad. Ahora dio el presidente Danilo Medina una muestra. Voy a contestar esta carta cuando la reciba y después con motivo ya al día siguiente del abrazo de Luis Abinader y Leonel Fernández. Si quiere que venga aquí, si me quiere ver, que venga aquí al salón presidencial del PLD. Una cosa que revela las limitaciones, porque él cometió cosas muy graves contra la patria. Incluso yo he planteado que aún con el Código Viejo Penal son sancionadas con 30 años sin atenuante, alta traición. Y en el Código Nuevo, que tiene 22 años atajados, se define como crímenes y delitos contra intereses fundamentales de la nación. No del Estado, no, de la nación. Imagínense ustedes cuando se examinen esas medidas que se tomaron entonces. ¡Qué desastre! Pero bien, ustedes habrán observado que me agarró el programa entre la barba, el Papa Nuevo, León XIV, que quiera Dios que lo tome de su mano para interceder, para ayudar a pensar a muchos que tienen posiciones de decidir cosas
dedicadas en favor de sus sociedades. Y naturalmente tuve que tocar los eventos. Espero, con la gracia de Dios, estar en una entrega nueva el próximo fin de semana. Y saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, naturalmente, Canal 33 de Claro, a las 11 de la mañana de domingo, que asimismo Teleimpacto en sus canales 52 de Claro y 22 del cable, a las 12 del mediodía de domingo y las 9 de la noche de domingo, reproduce este programa. Y a partir de las 12 del mediodía, una vez termine la versión central, estaremos ya en YouTube. Como siempre, muy agradecido por la atención que ustedes, según he visto, me han mostrado, porque yo no lo he buscado. Las K están en aumento. La respuesta a esa vieja compañera de camino, afortunadamente, ha ido creciendo. Eso indica la atención de ustedes creciente. Muchas gracias. Con la ayuda de Dios, estaremos con ustedes nuevamente. Hasta entonces.